Muy buenas tardes. Vamos a presentar el proyecto de grado Fortalecimiento de la estructura digital de los estudiantes de los grados octavo y noveno del Centro Educativo Rural Alto de los Jaramillos a través de la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje. Quienes realizamos ese trabajo, Jorge Humberto Marulanda Castrillón, María Isma Jaramillo y quien les habla, Wilmar de Jesús Jaramillo González. Nuestra directora, Aura Lucía García Benavides, magíster en educación. Identificación del contexto. El proyecto se llevó a cabo en la institución educativa Farallones, sede Alto de los Jaramillos. El Alto de los Jaramillos se encuentra a una distancia de 20 kilómetros de la zona urbana y del centro educativo Farallones a 15 kilómetros. La población que se atendió en el 2022 fue de 110 niños y niñas registrados en el CIMAD en la modalidad de escuela nueva, de preescolar a quinto, de posprimaria, secundaria, de sexto a noveno. La población muestra fueron los 4 estudiantes del grado octavo y 5 estudiantes del grado noveno. Los contenidos, la problemática de investigación, los objetivos, los referentes teóricos del proyecto, procesos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto, resultados, conclusiones, recomendaciones y referentes bibliográficos. La problemática de investigación, los estudiantes de los grados octavo y noveno del Centro Educativo Rural Alto de los Jaramillos presentan bajos niveles textuales en formatos digitales. Los estudiantes producen textos sin seguir un proceso de composición, planeación, textualización, revisión y edición. Los estudiantes, los textos que producen, no acostumbran a realizar varias versiones de estas para ir mejorando cada día su redacción, su coherencia. Los estudiantes terminan la básica secundaria sin alcanzar una alfabetización digital. Los estudiantes del centro no saben utilizar las herramientas que brinda Internet, no aprovechan como ese recurso que tiene lo digital. Los textos producidos por los estudiantes presentan dificultades a nivel sintáctico, semántico y pragmático. Los textos que producen los estudiantes presentan problemas de fondo y de forma, de ortografía, de coherencia, problemas así. La enseñanza de la escritura ha sido responsabilidad solo del área del lenguaje. El área del lenguaje en la institución ha sido la encargada de trabajar lo de los textos. Las demás áreas no se han responsabilizado o no han querido tomar parte en la parte de formar a los estudiantes en la elaboración o formación de textos. Las prácticas de enseñanza de la escritura se ha promovido en el SER, ha sido de orden tradicional, ha sido a punto de papel, lápiz, tiza, se hace por una obligación, se hace para alcanzar una nota, pero no se hace desde una motivación o desde un deseo de escribir. El centro educativo, cuando ha promovido la escritura, solo lo ha hecho desde lo analógico, lápiz y papel, como decía anteriormente. No se hace desde una forma llamativa, una forma que agrade al estudiante y que lo lleve a crear textos más profundos. Objetivos. Tenemos un objetivo general: fortalecer la escritura digital de los estudiantes de los grados octavo y noveno del Centro Educativo Rural Alto de los Jaramillos a través de la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje en el área de ciencias naturales.
Objetivos específicos: realizar un diagnóstico del nivel de escritura, de los conocimientos que poseen sobre los ambientes virtuales de aprendizaje. El otro objetivo: enseñar e implementar un ambiente virtual de aprendizaje desde la área de ciencias naturales. Evaluar el impacto del ambiente de aprendizaje. Para nuestro proyecto de investigación, entonces, nos apoyamos en 3 antecedentes internacionales, 3 nacionales y 2 regionales, todos de los últimos 5 años. Los 3, entonces, como común denominador, entonces, el uso de las TICs, también el trabajo con los ambientes virtuales de aprendizaje y todo ese potenciar esa escritura digital. En el marco teórico, entonces, trabajamos los conceptos de escritura digital y las TIC, escribir desde las asignaturas y ambientes virtuales de aprendizaje. En la escritura digital, entonces, nos apoyamos en Izaza y Castaño 2010 y en Zuleta y Vargas 2017. Escribir en las asignaturas, nos apoyamos en Izaza y Castaño 2010 y Castaño 2014 y en ambientes virtuales de aprendizaje nos apoyamos en Herrera 2006. En el marco conceptual, entonces, abordamos 3 conceptos, uno de ellos aprendizaje desde Vygotsky, escritura desde el MEN 1998 y escritura digital desde Chaverra 2011. En el marco legal nos apoyamos en la Constitución Política del 91, en la Ley General de Educación, en los Objetivos Generales de la Educación Básica, en los estándares básicos de competencia de lenguaje, ciencias y tecnología y en la Ley 2162 de 2021 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la metodología, el tipo de investigación abordado fue el cualitativo descriptivo. Esta investigación se inscribe en un paradigma cualitativo de tipo descriptivo porque busca interpretar determinadas acciones, situaciones y características de los participantes o de los sujetos. El método, entonces, es la investigación, acción educativa, porque esta, según Restrepo, permite realizar simultáneamente procesos de investigación y procesos de intervención. Por eso es que acá se puede intervenir, entonces, el problema o la dificultad encontrada, que fue las dificultades de escritura digital. Bueno, el método, entonces, es investigación, acción educativa. ¿Por qué es investigación, acción educativa? Porque según Restrepo 2006 se puede realizar simultáneamente procesos de investigación y procesos de intervención. Acá, entonces, se puede intervenir y se puede transformar los procesos digitales que no se han llevado a cabo en estos grados o en la población muestra. Se trabajó a partir de 3 fases. Ya para hacer la intervención, entonces, se trabajaron 3 fases. La primera fase, entonces, fue una fase diagnóstico. La segunda fase fue de diseño e implementación de alternativas de solución y la tercera fase fue una fase de reflexión y evaluación. En la fase inicial, entonces, se trabajó una entrevista semiestructurada. Esta entrevista fue realizada a los estudiantes de los grados 8º y 9º del Centro Educativo Rural Alto de los Jaramillos y se buscaba, entonces, mirar los conocimientos que los estudiantes tenían sobre los ambientes virtuales de aprendizaje. También se trabajó una prueba diagnóstico de escritura. Esta prueba, lo que se buscaba con ella era desde las ciencias naturales que los estudiantes empezaran a producir textos expositivos, teniendo también la estructura de los textos desde el área del lenguaje. Luego, entonces, trabajamos como propuesta pedagógica un ambiente virtual de aprendizaje. Lo denominamos investigar para escribir y escribir para aprender. Ese recurso o ese ambiente tenía una página principal. En ella
encontrábamos la identificación de la estrategia, las actividades escolares, una evaluación, teníamos también unas producciones, un material de apoyo y los referentes de calidad. Luego también se encontraba en el recurso, unas actividades específicas iniciales. Con esas se buscaba que los estudiantes se sumergieran en el mundo de la investigación. Acá se trabajó una conformación de equipos y un análisis de un video siguiendo el rastro que los enrutaba pues a la parte de investigación. Luego se trabajaron unas actividades de práctica. En estas se hicieron acciones que apuntaban a construir el texto expositivo. Se hizo una salida de campo, ellos hicieron unos registros sobre una problemática identificada en esta salida. Se trabajó la pregunta de investigación. Para eso entonces se hizo un plan para recolectar información y responder la pregunta. Acá el docente apoyó entonces con entrevistas, con encuestas y experimentos para darle respuesta a la pregunta. También se tiene en el recurso actividades de práctica. En las actividades de práctica entonces se trabajó la construcción del texto expositivo, teniendo en cuenta también desde el lenguaje la silueta textual. Entonces se trabajó el análisis de un documento, de textos expositivos, también videos sobre texto expositivo, y se realizó la producción entonces del texto, que fue evaluada por el docente y apoyada por los docentes pues en la parte de revisión, pero primero fue por los estudiantes. Luego se hicieron entonces las actividades de aplicaciones. Bueno, como apoyo entonces a esa primera fase, entonces les presentamos el siguiente video. Bueno, entonces acá vemos como evidencia que fue la aplicación de UNAVA. Acá observamos los estudiantes entonces participando del ABA o ya pues ingresando al recurso, al ambiente virtual de aprendizaje. Pudimos observar una parte que nos llamó mucho la atención, fue la parte de construcción que ellos pudieron hacer a partir del foro donde ellos se realimentaban. Ahí acaban de pasar entonces las actividades iniciales. Acá vemos los estudiantes ya familiarizados pues o acercados a lo que es el ambiente virtual de aprendizaje. Y podemos observar entonces participando de las actividades. En este instante entonces los estudiantes expresan sus sentires a partir del trabajo con el ambiente virtual de aprendizaje. Venimos a compartir un poco más en equipo, a comprender las ideas y entender a los demás. Es un proyecto que nos invita como a informarnos un poquito, aprender sobre la tecnología un poco más y nos invita a orientarnos. Pues se siente muy bien porque yo primero me había preguntado qué era la investigación. Pues la verdad nos hemos sentido muy cómodas con el trabajo, ya que es muy fácil encontrar estos tipos de archivos, ya que si vamos a la biblioteca pues sería muy difícil de buscar. Es muy buena porque así como vimos comentados en las redes, como Facebook, TikTok, pues es lo mismo la tecnología y es como una manera más de implementar cosas hacia nuestra vida, conocimientos diferentes que ya tenemos y habilidades que vamos haciendo a medida que vamos avanzando en este proceso. Bueno, entonces acá se recopila pues información de la salida de campo, donde ellos están observando la problemática ambiental para poder intervenir o para poder empezar a realizar actividades para el texto expositivo. Luego entonces se realiza la fase final. En la fase final vuelve y se aplica una entrevista diagnóstico para saber los conocimientos que los estudiantes han adquirido sobre los ambientes virtuales de aprendizaje, también los que han logrado desde las disciplina como tal del área de ciencias naturales, pero también desde el área del lenguaje, cómo si han mejorado a nivel semántico, sintáctico y pragmático, y que han aprendido sobre la estructura de los textos. Igual se hace el ejercicio de escritura, la creación del texto expositivo, ese texto expositivo que debe cumplir con los requisitos
de la silueta textual, del propósito comunicativo del texto, pero también que se vean esos conocimientos, se reflejen esos conocimientos adquiridos desde la investigación, desde su territorio. Y también entonces el diario de campo, que se trabajó la fecha en todas las 3 etapas. A partir de la fecha entonces también se trabajaba la experiencia o lo que se había abordado durante esa clase. A continuación entonces los dejo con el compañero Jorge Humberto Marulanda. Con respecto a los resultados de la entrevista inicial y final, pues cabe recordar lo que la compañera nos acaba de decir, donde se presentaron 2 instrumentos, uno inicial, donde era una entrevista y una prueba escrita, y uno final, donde se hacía la misma entrevista o la misma prueba escrita para poder determinar qué avances habíamos obtenido durante la aplicación del recurso educativo digital. Entonces, en los resultados de la entrevista inicial, pues pudimos obtener, como lo vemos ahí, en azul está la inicial y en amarillo está la entrevista final. Entonces vemos un gran incremento en las respuestas dadas con respecto, cuando se les preguntaba a los muchachos qué era un ABA, los muchachos pues determinaban información puntual, donde en la entrevista inicial pues decían no tener conocimiento, o al menos un 30% de los muchachos decían no tener conocimiento de lo que era un ABA, pero al resultado final, después de la aplicación del instrumento, pues se pudo determinar una retroalimentación con respecto a esto. En el mismo sentido, pues cuando se habló del conocimiento sobre la escritura digital, pues los estudiantes inicialmente no conocían muy bien qué era ese proceso de escritura digital, solo lo referenciaban en lo que era la escritura analógica, pero al final de la aplicación del ABA, pues pudieron dar, digamos, un compendio mucho más amplio de ese concepto de escritura digital. En ese mismo sentido, entonces, cuando se habló de las funciones de la escritura en las demás asignaturas, pues atendiendo a la problemática que tenemos, que solo el docente de lenguaje es aquel que se dedica a esa parte escritural, pues al final de en la entrevista final, pues los muchachos digamos que comprenden o tienen un sentido más amplio de que en todas las áreas se puede escribir y que ese tipo de manejo de la escritura en demás áreas pues los van a ayudar a complementar un poco más el aprendizaje. Para dar como un punto más amplio sobre los resultados de la prueba de escritura, pues en la prueba inicial, volvemos a los colores, pues el color azul representa esa prueba inicial que se hizo antes de aplicar el objeto virtual de aprendizaje, y en la amarilla pues está la parte final después de haber aplicado el instrumento. Entonces, cuando se les preguntaba a los muchachos respondían al propósito de lo que era un texto educativo, un texto, si cumplían con esas características del texto, pues los muchachos, un 25% no daban respuesta a esto, mientras que el 75% no lo hacían. Entonces teníamos una cantidad muy baja de estudiantes que podía, digamos, dar razón de cuál era el propósito de un texto expositivo en este caso, que fue el que se trabajó. Al final de la prueba escrita, pues podemos mirar que el 100% de los estudiantes comprendió cuál era ese propósito del texto expositivo. Incluso algunos estudiantes nos daban como razón de eso. En este caso, la estudiante Dayana del grado 9 nos decía que era exponer y explicar las razones por las cuales las aguas residuales domésticas, que era el tipo de problemática que ella abordó, pues daban solución o contaminaban las aguas de la vereda. Entonces esto nos permitía determinar que sí hubo un aprendizaje con respecto al propósito del texto. Asimismo, cuando se hizo la pregunta de ¿cumplen con la estructura del texto? Vuelvo y recalco, en la parte del texto expositivo, pues inicialmente el 37% de los estudiantes podía dar una razón adecuada, pero digamos que no tenían conclusiones exactas sobre ese tipo de texto, mientras que al final de la aplicación del ABA, pues en la entrevista, prueba de escritura final, pues los estudiantes cumplían con la estructura, el 83% logró estructurar un texto muy bien elaborado, donde tenía inicio, desarrollo de la idea, tenía unas conclusiones y tenían una redacción adecuada frente al texto. Y ahí pasamos a la tercera parte de nuestro análisis, donde al inicio de la aplicación del recurso educativo, pues el 37% de los estudiantes no conocía o no daba una redacción adecuada del texto. Ellos escribían el texto, no había coherencia, digamos, no tenían un propósito estructural de cómo se escribía un texto expositivo, pero al final de la prueba, pues el 83% daban cuenta de que ese texto era un texto bien escrito, que tenía todas las partes que requería, donde también, digamos, una de los estudiantes
presentaba frases donde decía, por ejemplo, que no se le hace el respectivo mantenimiento a los pozos sépticos y que eso implicaba que hubiera como ese tipo de contaminaciones en la institución. En la siguiente pregunta que se realizaba con respecto al desarrollo de las ideas dentro del texto expositivo que ellos debían concluir, pues inicialmente, podemos verlo en la barra azul, el 25% no comprendía o no desarrollaba las ideas. Ellos arrojaban una tesis de algo, pero nunca desarrollaban la idea, solo la dejaban en el inicio, o si la desarrollaban, pues decían cosas vagas que no tenían, digamos, relevancia frente al trabajo que se estaba haciendo. Luego, después de la aplicación del texto, pues pudimos encontrar que el 83% nuevamente sí pudo desarrollar la idea concretamente y dar con las causas y dar algunas conclusiones con respecto a la problemática que se quería abordar en el momento pues, del trabajo investigativo. Incluso pues, uno de los estudiantes decía, y se refería a los parches de bosque, y explicaba cómo digamos, la afectación que tenía esos parches de bosque pues, podía dañar toda la parte que era ecosistémica y que tenía relevancia sobre los efectos climáticos, por ejemplo, de la vereda. Asimismo, cuando se les preguntó a los estudiantes, se hizo el análisis a los estudiantes sobre el lenguaje que utilizaban, si era un lenguaje técnico, pues al inicio de la prueba pues pudimos encontrar que los estudiantes se referían a los textos y cuando construían su escrito utilizaban un lenguaje muy básico, un lenguaje digamos muy común, donde no había una estructura, no había una información de esas palabras, digamos para nombrar objetos o nombrar situaciones o fenómenos que se podían presentar. Al final de la aplicación de la prueba, pues pudimos encontrar que el 100% de los estudiantes utilizaba un lenguaje más técnico, utilizaba un lenguaje que iba acorde con la investigación y que notaba que en la reconstrucción de sus textos, en la información que ellos adquirían, pues iban apropiándose de ese tipo de lenguajes y daban cuenta, por ejemplo, de factores como las fuentes hídricas, ya no hablaban de aguas, hablaban de aguas residuales, biodiversidad, vertimientos de aguas contaminantes, flora, fauna, ¿cierto? Que era, digamos, un léxico que no se utilizaba anteriormente en la institución y menos cuando los estudiantes escribían. Bueno, algo muy importante dentro del trabajo investigativo fue que los estudiantes empezaron a apoyarse en las pruebas, en las fuentes de información externas a la que siempre manejaban. Entonces, anteriormente, cuando ellos hacían su escrito, nunca se referenciaban en un autor para desarrollar su idea, simplemente hablaban de lo que veían en el contexto o de las ideas que ellos creían pues, que eran relevantes en la información, pero nunca citaban un autor para desarrollar su propia idea. Después de la aplicación del ABA, pues pudimos encontrar que los estudiantes empezaron a apoyar sus ideas en fuentes bibliográficas, ya sea en internet, en libros, y que empezaron a utilizarlas apropiadamente. Igual lo hicieron en el desarrollo del texto cuando empezaron a escribir este tipo de citas bibliográficas, pues que citaban normalmente, no se apropiaban de ese concepto, sino que simplemente lo referenciaban y daban, digamos, el aval a los respectivos derechos de autor. Bueno, otro gran avance que se tuvo durante la producción escrita de los textos expositivos fue los errores de ortografía. Pues inicialmente digamos que esta parte de los errores de ortografía era muy marcada, los estudiantes escribían bastante para ser de octavo y noveno con una ortografía muy básica, pero después de la aplicación del ABA el 83% de los estudiantes manejaban buena ortografía, buena redacción, buen texto, lo que nos permitió determinar que la aplicación del recurso educativo sí intervenía directamente y podía apoyar esos procesos. Lo mismo pasó con los signos de puntuación. Antes escribían lo que hemos llamado comúnmente encarro, o sea que el estudiante escribe como habla, y eso provocaba que cuando producían sus textos, pues ese tipo de texto era un texto seguido, que no tenía pausas, no tenía puntos, no tenía conexiones, no había conectores, y situación diferente se presentó pues cuando pudimos intervenir con el recurso virtual, un trabajo digamos de un texto muy bien elaborado, donde ya se utilizaban puntos, se utilizaban comas para pausar ideas, donde utilizábamos conectores para conectar ideas de todo tipo, y eso nos ayudó pues a que el texto, digamos en manera genérica y global, pues fueran unos textos muy elaborados, unos textos que podían producirse
digamos, de diversas maneras y que atendían explícitamente a el trabajo que se solicitaba con los estudiantes. Bueno, frente a la aplicación de los textos expositivos y de la aplicación del ABA, pues nos quedan unas conclusiones muy concretas, y es que la implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje sí ayudan a mejorar el proceso de producción escrita de los estudiantes, ya sea porque fueron a campo, ya sea porque mejora el proceso investigativo, porque mejoran la forma en que los estudiantes escriben y la forma en que lo expresan, ¿cierto? Adicional, pues también pudimos concluir que la escritura se puede fortalecer desde un área distinta al lenguaje. Siempre ha habido como esa marca, digamos, que solamente el docente de lenguaje es aquel que produce, pero pudimos determinar desde el ABA, en nuestro caso particular, que desde todas las áreas se puede construir texto, ¿cierto? En este caso, desde ciencias naturales, tecnología y lenguaje, pues que fue como ese fuerte que le dimos nosotros a la aplicación y al proyecto. Bueno, otra de las conclusiones fue que la escritura en las asignaturas cumple una función epistémica y siempre que ayuda a mejorar los conocimientos propios del área. Entonces, en este caso, la escritura, a pesar de que digamos que se ha visto como la parte del lenguaje, pues ayuda a construir textos desde las ciencias naturales, de la tecnología, y ayuda a que los estudiantes se apropien de los conceptos y por ende, pues en la producción textual que ellos pueden desarrollar en su común vivir en el aula. Otra de las conclusiones fue que el uso de las TIC sí motiva a los estudiantes en la producción de texto, digamos, en el participar de las actividades académicas que se realizan, porque digamos que, como lo decía el estudiante Matías por allá en el video, pues las TIC o la tecnología les permite hacer otro tipo de cosas que no solamente sean las redes sociales como anteriormente ellos lo percibían. Y por último, pues también tenemos que la implementación de los recursos educativos y las TICs en general, pues sí posibilitan la transformación de las prácticas de enseñanza de los docentes. Pues nosotros pudimos concluir que a partir de las TICs pues podemos tener un ambiente más amplio, un panorama mucho más grande de lo que es la educación, de lo que es impartir y lo que es realmente el aprendizaje en los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, los dejo con el compañero Wilmar. Entre las recomendaciones tenemos aplicar la investigación a los ciclos de básica primaria y media, teniendo presente que se hizo solamente en octavo y noveno, entonces se quiere implementar en esos otros grados. Articular otras áreas del conocimiento como ciencias sociales, matemáticas y ética. Se hizo en ciencias naturales y se hizo en tecnología, entonces también queremos involucrar a las otras áreas. Abordar otras tipologías textuales como la informativa y la argumentativa. Socializar los resultados no solo con las comunidades educativas del Alto de los Jaramillos, sino en comunidades de aprendizaje, de docentes, de la institución, del municipio, del departamento o del país. Entonces queremos también como llevar este proyecto a esas otras partes. Tenemos unos referentes bibliográficos en los cuales nos apoyamos para hacer el proyecto. Bereiter, Scarmalia, 1992, con este nos apoyamos frente a la escritura. Besserman, en 2016, con este nos apoyamos para la escritura en las asignaturas. En Chaverra, 2011, con este nos apoyamos para lo de la escritura digital. Herrera, 2006, con este nos apoyamos para lo de las ABAs, lo de los aprendizajes digitales. Y Delmen, 2008, para lo de las TIC. Fernández, 2014, con este nos apoyamos para la investigación cualitativa. Muchísimas gracias.